Recorridos. Bueno, los recorridos son algoritmos que nos permiten procesar o visitar cada uno de los elementos de una estructura una vez. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, y como les había comentado, si tomamos una lista en el sentido abstracto, más allá de que después esté implementada con arreglo o con lista dinámica, si tomamos una lista, que básicamente el concepto de lista ¿cuál es? Que los elementos van uno después del otro, como en una línea, ¿no? Bien, la forma de recorrer una lista, no hay mucha vuelta. Si yo quiero hacer un algoritmo de recorrido, bueno, simplemente hago un recorrido secuencial para así asegurarme que paso por todos los nodos una vez. Así que bueno, comienzo del principio y voy hasta el final. ¿Sí? Si queremos podemos arrancar del final hacia el principio, hacia el inicio, no hay ningún problema. Pero bueno, como ven no hay muchas opciones. ¿Sí? Lo clásico es arranco desde el inicio, voy hasta el final secuencialmente y ya está. Ese es el recorrido que se puede hacer a una lista. Ahora bien, cuando las estructuras se van complejizando, ¿sí? Empiezan a ser más complicadas de alguna manera, empiezan a aparecer distintos modos de recorrer la estructura. Es el caso del árbol, por ejemplo, ¿no? En el árbol, vamos a tirar un árbol cualquiera de ejemplo. Bueno, dado un árbol, ahora tenemos un montón de opciones para recorrer, un montón de formas. Lo puedo recorrer así, en ese sentido, o lo puedo recorrer así, subiendo y bajando, de izquierda a derecha. Hay varias maneras, ¿no? Entonces, todas esas maneras dan origen a distintos recorridos. ¿Sí? Y en particular vamos a ver estos cuatro, que son las cuatro formas de recorrer un árbol que tenemos, ¿sí? Que son preorden, inorden y posorden, y por niveles. Estos tres primeros, inorden, preorden y postorden, son algoritmos que se resuelven muy fácil, digamos, con muy pocas líneas de código, recursivamente. ¿Sí? Así que los vamos a ver como algoritmos recursivos. Son muy similares, lo que cambia es el orden. ¿Y a qué nos referimos con el orden? Bueno, el orden en cual vamos a ir visitando o procesando cada uno de los nodos. Y en el caso nuestro, esto de procesar, bueno, el procesamiento depende siempre de la aplicación. Pero en nuestro caso, el procesamiento va a ser simplemente imprimir por pantalla el valor que almacena el nodo, ni más ni menos. Esa es la idea. Así que bueno, como les decía, la diferencia entre ellos es el orden en que se realiza. ¿Sí? En preorden la raíz se procesa primero, en postorden la raíz se procesa al último y en inorden la raíz se procesa más o menos por la mitad. ¿Sí? Ya vamos a estar viendo los detalles de esto. La cuestión es que son muy similares en cuanto a su forma de ser interpretados y la manera en que los implementamos. Van a ver que es re fácil. Y por último tenemos el recorrido por niveles. ¿Sí? El recorrido por niveles es un recorrido iterativo que es el más fácil de entender intuitivamente. Así que bueno, vamos a estar viendo los cuatro recorridos con ejemplos. Vamos a implementar algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchas aplicaciones los recorridos. A partir de recorridos los pueden usar como métodos auxiliares para resolver un montón de otras cosas. Así que bueno, es importante tenerlos claros e implementarlos. Vamos a interpretar esto que ven acá como si fuera, entre comillas, un pseudocódigo recursivo. Eso quiere decir que cada vez que pasamos a un nuevo nodo o a un nuevo subárbol, vamos a empezar a leer desde el principio, ¿no? El método arranca de cero, siempre, recursivamente. Esa es la idea. Bien, y vamos con el preorden, en el cual se procesa primero la raíz y luego los hijos. Entonces, como siempre, ¿sí? El punto de acceso de un árbol siempre es la raíz. Siempre arrancamos por la raíz. Y a partir de ahí empezamos a hacer todos los procesamientos. Perfecto, acuérdense de esto. Procesar para nosotros va a ser, por ahora, imprimir por pantalla, ni más ni menos. Vamos a imprimir en la hoja lo que vamos encontrando. Bien. ¿Qué les quería decir primero? No, nada. Así que arrancamos por la raíz. Yo con esta flechita voy a marcar la referencia donde nos encontramos parados en cada momento, ¿no? Así que bueno, arrancamos, dije, por la raíz. Y acuérdense, esto lo podemos interpretar como una colección de nodos o le podemos cambiar el punto de vista y decir que es una raíz con subárboles. ¿Sí? Una raíz con 3 subárboles.
los cuales a su vez, como su palabra indica, son árboles en sí mismos, que tienen su propia raíz y sus propios subárboles. ¿Ok? Eso nos va a ayudar para entender un montón de cosas de una manera más fácil. Bien, entonces, ¿qué dice este algoritmo de preorden? Dice que primero se procesa la raíz, y luego los hijos. Es decir, voy a procesar primero este hijo, recursivamente. Cuando termine voy a pasar al segundo hijo, que es ese nodo 3 que está ahí. Y por último voy a pasar al último de los hijos, que es el subárbol de la derecha, en ese orden, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que estos subárboles los vamos a procesar recursivamente, eso es importante. Así que bueno, habiendo aclarado esto, vamos a empezar. ¿Sí? Así que bueno, me paro en la raíz y dice acá el algoritmo se procesa primero la raíz. Así que vamos a imprimir su valor. Para nosotros procesarlo es eso, imprimo el dato que tiene almacenado la raíz. Bien, perfecto. Ya procesé la raíz. ¿Qué sigue? Los hijos. Procesamos los hijos, pero acuérdense que esto es recursivo. O sea que en cada uno de los hijos voy a ir haciendo llamadas recursivas a este método de preorden. Así que ahora me voy entonces al hijo más izquierdo. Acuérdense que es un subárbol. Vamos a procesar todo ese subárbol recursivamente y recién cuando hayamos terminado, recién ahí vamos a pasar al que sigue. ¿Ok? Así que bueno, me paro entonces en el subárbol con raíz 2 y, como les decía, perdón que insista, pero al ser recursivo, vuelvo a empezar desde el principio. Y dice, se procesa primero la raíz, ¿sí? La raíz de este subárbol que es 2. O sea que imprimo el dato de la raíz del árbol que es 2. Bien, hecho. ¿Qué sigue ahora? Procesar los hijos. Siempre recursivamente. Entonces, los hijos de esta raíz 2, ¿quiénes son? Este y este, que los voy a procesar recursivamente. Así que ahora me voy a el hijo izquierdo de 2, que es 5. ¿Okay? Me paro acá en este subárbol cuya raíz es 5, proceso el dato de esa raíz, o sea que imprimo el 5, y fíjense, es una hoja. ¿Sí? Una hoja para nosotros va a ser el caso base, porque no puedo aplicar recursión, no tiene hijos. Entonces, ya procesé la raíz, hijos no tiene, y como todo método recursivo, cuando termina, vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás, ¿no es cierto? Así que bueno, vuelvo al 2, y acuérdense, parados en la raíz 2, ya teníamos procesada la raíz, fíjense que está impresa acá, y también ya tenemos procesado el hijo izquierdo de 2, que es este nodo nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta entonces? Seguir con el resto de los hijos. ¿Ok? Seguir con el resto de los hijos. Entonces, me voy ahora a este hijo de acá. Me voy a ese nodo que está ahí. Entonces, parado en este subárbol, proceso la raíz, que es el 6. Y ahora me voy al hijo izquierdo. Perfecto, que es el 8. El hijo izquierdo, el único hijo que tiene, que es el 8. Que es una hoja, mucho para pensar no hay, es un caso base, por lo tanto lo imprimo y ya está. Así que vuelvo al 6, pero ya no tiene ningún otro hijo, por lo tanto la llamada recursiva acá terminó. Vuelvo hacia atrás, vuelvo al 2, pero fíjense que todo este subárbol ya está todo procesado. Ya procesé la raíz y los hijos, ¿tá? Que son estos dos subárboles de acá. Ya está todo hecho. O sea que esta llamada recursiva también ya terminó y por lo tanto vuelvo hacia atrás. Vuelvo a la raíz del árbol. Y bueno, ¿y qué pasó cuando estábamos parados en el árbol? Bueno, ahí hemos procesado la raíz del árbol, que es lo que está impreso acá, el 1, y procesamos todo el subárbol izquierdo. Todo el subárbol izquierdo, que es todo esto que está impreso acá. ¿Está bien? Así que ahora voy a continuar con el próximo de los hijos, que es este subárbol. Que es un subárbol hoja, no tiene mucho. ¿Sí? Simplemente tiene un solo nodo al cual solamente le voy a pedir el dato y lo voy a imprimir en pantalla. Y ya está. Ahora sí, paso al próximo hijo de 1. Y lo voy a procesar recursivamente en preorden. Entonces, primero proceso la raíz de ese subárbol, así que imprimo el 4. Y ahora voy a procesar los hijos de 4, que solamente tenemos un 7 y que es hoja. Así que lo imprimo
y ya está. Vuelvo al 4, no tiene más hijos, vuelvo a la raíz, no tiene más hijos por procesar, y ya terminó el recorrido. ¿Sí? Así es un recorrido preorden, hay que interpretarlo de forma recursiva, y ya está. Bien. Fíjense lo que dice preorden, dice se procesa primero la raíz y luego los hijos. Entonces, como les dije al principio, ¿no? Procesamos la raíz y luego los hijos, entendámoslos como subárboles, a los cuales los vamos a procesar recursivamente, también en preorden. Por lo tanto, eso que les estoy contando se tendría que haber reflejado en el recorrido. ¿De qué manera? Bueno, fíjense. Primero la raíz, fundamental. ¿Tá? Primero la raíz, lo cual se cumple. Después de la raíz viene, por ejemplo, el subárbol izquierdo, ¿sí? Que es todo esto. Por lo tanto, van a aparecer todos los nodos del subárbol izquierdo, ¿no? Desde 2 hasta 8. Después viene el subárbol del medio, que es esto que está acá. Y por último el subárbol de la derecha, que son estos dos. Cada uno de esos subárboles, como esto es recursivo, cada uno de esos subárboles también son recorridos en preorden. Por lo tanto, si me pongo a analizar, por ejemplo, este de acá, se tiene que cumplir el mismo patrón. Es decir, primero la raíz. Fíjense, acá tengo este subrecorrido de ese subárbol y tengo efectivamente primero la raíz. Después el hijo izquierdo, que es este 5 de acá. Y después el hijo derecho, que es ese subárbol que ven ahí, 6, 8. ¿Está bien? Y si a su vez me pongo a analizar este subárbol en particular, ese que encerra en naranja, van a ver que también se cumple el mismo patrón. Es decir, primero la raíz, que es el 6, y luego los hijos, que en este caso es solamente el 8. ¿Tá? Y lo mismo pasa acá, en 4, 7. Primero la raíz, que es el 4, y luego los hijos, en este caso solo el 7. Así que bueno, ese es el recorrido preorden. ¿Sí? Y como ven, se cumple ese patrón de primero la raíz y luego los hijos a toda escala. ¿Sí? Si lo miro globalmente y si lo miro en los subárboles. Siempre se va cumpliendo el patrón. Hacer el recorrido in orden. ¿Tá? Se analiza de una forma muy similar, pero lo que cambia es el orden de procesamiento. Ahora la raíz no se procesa ni al principio ni al final, sino en una posición intermedia. Bien, me voy a llevar este mismo árbol para hacer este recorrido in orden. Lo vamos a poner por acá. Ahí está, perfecto. 10 puntos. Bueno, hacemos el mismo razonamiento recursivamente. Así que como siempre, ¿sí? Accedemos por la raíz. Y a partir de ahí empezamos a hacer el procesamiento. Y dice, se procesa primero el primer hijo. ¿Tá? Y entiéndanlo de forma siempre recursiva, acuérdense de eso. Así que el primer hijo es este subárbol. Vamos a procesar recursivamente este primer árbol o subárbol. Cuando terminamos con ese hijo izquierdo, ahí vamos a procesar la raíz. Y luego de que hayamos procesado la raíz, seguimos con los hijos restantes. Por eso se llama in orden, porque la raíz queda en el medio. ¿Sí? No queda ni al final ni al principio, queda en el medio. En el preorden quedaba al principio y en el postorden quedará al final. Así que bueno, sigamos con esto entonces, ¿no? Dijimos se procesa el primer hijo, ok. Entonces voy a este subárbol y a ese subárbol recursivamente le hago recorrido in orden. O sea que, vuelvo a leer esto que dice acá. Dice, se procesa el primer hijo de ese subárbol. Ok, el primer hijo de ese subárbol es este. Ok. Y parado en ese subárbol, volvería a empezar y diría, se procesa el primer hijo de ese subárbol. Pero bueno, este es un caso base, no tiene hijos. Es una hoja. Entonces, como no tiene hijos, bueno, este paso ya lo tengo superado. ¿Qué sigue ahora? Procesar la raíz. Que en este caso es el 5. Entonces, imprimo el 5. Y dice, por último, los hijos restantes de 5, que no tiene ninguno, habíamos dicho. Así que ya está. Ya terminamos con este subárbol 5, que es el caso base. Las hojas siempre son el caso más simple. Las imprimo directamente. Bien, ahora vuelvo hacia atrás. ¿Qué tenemos hecho de este recorrido en el subárbol con raíz 2?
Bueno, que procesamos el primer hijo y ahí fue una llamada recursiva. Ya volvimos de la llamada recursiva y ahora seguimos con la raíz. Así que ahora imprimo la raíz. ¿Sí? Simplemente, este es un caso base, ¿no? También. O sea, tengo la raíz, la imprimo. No tengo que acudir a ninguna recursión. Imprimo la raíz directo, así que ahí está. Imprimo la raíz. Y ahora sigo con los hijos restantes. Perdón. Sigo con los hijos restantes. Que son, en este caso, solamente el 6. Es el único hijo restante que hay. Así que bueno, ahí me voy a procesar en inorden a este árbol. Así que bueno, me voy a ese árbol y dice, proceso primero el primer hijo. Bueno, tiene uno solo. ¿Tá? Que es 8. Y que es hoja. Por lo tanto, ese subárbol tiene solamente una raíz, la cual voy a imprimir. Y vuelvo al 6. Por lo tanto, imprimo la raíz de 6. ¿Sí? Ya procesé el hijo izquierdo. Ok, ahora imprimo la raíz. Y luego vendrían los restantes hijos de 6, que no hay. Así que ya está. Ya terminamos también con este subárbol. Ok, y vuelvo al 2. Vuelvo al 2. Y fíjense, de repente todo este subárbol ya está procesado. Un segundo. Todo este subárbol ya está procesado. ¿Sí? Ya hicimos el primer hijo, la raíz y el otro hijo. Perfecto. Decía entonces, esto ya está todo procesado, entonces la recursión vuelve hacia atrás y vuelvo a pararme en la raíz del árbol. ¿Y qué es lo que hice parado ahí en esa raíz? Hasta ahora solamente procesé el hijo izquierdo de esa raíz, recursivamente. Bueno, ahora ya volví. ¿Qué sigue? Procesar la raíz. O sea que simplemente imprimo el valor de la raíz, que es 1. Y ahora recursivamente sigo con los restantes hijos. O sea que voy a ir a procesar este hijo y cuando termine, este. Esa es la idea. Así que bueno, vamos entonces a el subárbol con raíz 3, que es hoja, así que la imprimo, sin más. Ya terminé, ahora voy con el otro. Bueno, acuérdense, esto es recursivo, o sea que me voy al hijo de 4, que es 7. Entonces imprimo ese 7, vuelvo a la raíz de este subárbol, la imprimo, 4, y bueno, después vendrían los restantes hijos de 4, pero no hay más. Así que ahí quedaría. Luego, vuelvo a la raíz, ¿y qué me encuentro? Que ya terminé el procesamiento de todo el árbol. ¿Sí? Ya procesé el hijo que está más a la izquierda, que es el que tiene raíz 2. Ya procesé la raíz, que es el 1. Y ya procesé los restantes hijos que los hice recién, este y este. ¿Ok? Entonces ahí ya damos por terminado el recorrido. Y como ven, en el recorrido inorden yo les dije la raíz queda más o menos por el medio. No necesariamente en el medio, eso depende mucho del árbol, pero queda ahí en una posición medio intermedia. Entonces la raíz está por acá. Como pueden ver, a la mitad. ¿Qué tenemos antes de la raíz? Bueno, tenemos el procesamiento del hijo izquierdo. Todo esto tenemos. Bueno, todo eso son esos nodos que están acá. Perdón. Ahí está. Todo eso que ven a la izquierda son los valores que están almacenados en el subárbol izquierdo. Así que tengo, entonces, primer hijo por acá, la raíz por acá y ahora los restantes hijos. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el 3. ¿Sí? Y por último, el hijo que está más a la derecha, que es este subárbol que ven ahí. Y como les decía hoy, esto es recursivo. O sea que si yo tomo cualquier subárbol, el patrón de recorrido inorden se repite. Por ejemplo, si tomo este subárbol, que es esto de acá, van a ver que el patrón se repite. Es decir, primero se procesa el hijo izquierdo, que es el 5. Luego se procesa la raíz, que es el 2. La raíz. Y por último se procesa el subárbol derecho, que es esto que está acá, 8 y 6. Que a su vez también está procesado en inorden. Primero el hijo izquierdo, después la raíz. Primero el hijo izquierdo, después la raíz. Y si tuviera más hijos, aparecerían a la derecha de 6.
Bueno, pero no los hay. Lo mismo pasa con 7 y 4. Primero el hijo izquierdo, después la raíz. Así que bueno, este sería el recorrido in orden. ¿Sí? Como van a ver más adelante, distintos recorridos tienen distintas propiedades, distintas formas de presentar los datos en pantalla. Entonces van a ver que de acuerdo a la aplicación, algún recorrido puede ser más útil que otro. Vamos a hacer el recorrido post orden entonces ahora. Muy parecido al anterior, nada más que la raíz se procesa al final. Primero los hijos y la raíz al final. Así que bueno, arrancamos desde la raíz. Y arrancamos de la raíz, decía. Ahí está. Y dice, se procesan primero los hijos. O sea que primero proceso todos los subárboles y recién al final proceso la raíz. Así que arranco por el subárbol izquierdo. Y recursivamente vuelvo a ejecutar el recorrido. Que dice que se procesan primero los hijos de ese subárbol. O sea que primero voy al 5. ¿Ok? Y tengo que procesar primero los hijos de 5, pero es hoja, no tiene hijos. Así que proceso la raíz. 5. ¿Está bien? Ya procesé este. Ahora tengo que seguir con el otro hijo de 2, que es todo este subárbol. ¿Está bien? Y bueno, tengo que procesar ese subárbol en post orden. O sea, primero proceso el hijo de 6, que es 8. Y que es hoja, así que lo imprimo directo. ¿Ok? Ya terminé con los hijos de 6. Ahora imprimo la raíz. Eso es post orden, la raíz al final. Perfecto. Fíjense, ya procesé este subárbol y ese subárbol que son los hijos de 2. ¿Tá? Entonces vuelvo en la recursión hacia 2. Ya procesé los hijos. Ok, ahora es el turno de la raíz. Entonces, imprimo el 2. Bárbaro. Fíjense, ya tenemos procesado todo este árbol de acá. ¿Sí? Bien, volveríamos en la recursión hacia atrás. ¿Está bien? Volveríamos hacia el 1, pero bueno, ¿qué pasó? Seguimos procesando los hijos, no terminamos. Hasta ahora procesamos solo el primero. Así que ahora hay que seguir procesando los otros hijos de 1, que son con raíz 3 y con raíz 4. Así que vamos a este subárbol de acá, que es un árbol hoja, ni más ni menos. Así que simplemente lo imprimimos. Y ahora pasamos al siguiente, que es este, y lo recorremos en posorden. Es decir, parados acá, primero vamos al hijo, que es 7. Ya terminamos con los hijos de 4, no tiene más. Así que ahora sí imprimimos la raíz de este subárbol, que es 4. Y ahora, fíjense, ya terminamos con todos los subárboles de 1. Ahora sí puedo ir a la raíz e imprimirla. ¿Sí? Uy, estoy medio desprolijo, disculpen, ¿eh? Ahí está. Entonces, así como ven, nos quedaría el recorrido entonces post orden. Y bueno, vamos a analizar el recorrido. Dice primero los hijos, luego la raíz. Bueno, la raíz al final. Acá está. Y antes de la raíz vienen los hijos. Acá tengo el subárbol izquierdo de hijo de 1, el subárbol del medio hijo de 1 y el subárbol que está más a la derecha de 1. ¿Tá? Primero los hijos, por último la raíz. Y como ya les venía diciendo antes, cada uno de esos subrecorridos que se corresponden con un subárbol también están en post orden, ¿sí? Respetan el mismo patrón. Entonces, si voy a ese subárbol de acá, fíjense, la raíz está al final de ese subrecorrido. Y antes de la raíz tengo hijo izquierdo y luego hijo derecho. ¿Okay? Y en lo que es este subárbol, lo mismo. Primero los hijos, por último la raíz. ¿Sí? Primero el 8, por último 6. Lo mismo acá. Primero el 7, por último 4. Primero el 7, último 4. Así que bueno, ese sería el recorrido post-orden. El recorrido por niveles es siguiendo el orden de los niveles. ¿Sí? Arranco por la raíz, perdón, que es el nivel 0. Mezclé nivel con raíz. Quedó nariz. Arranco por la raíz, que es nivel 0. Después voy al nivel 1, después 2, después 3. En ese orden, de izquierda a derecha. Así de sencillo. Entonces, el recorrido me quedaría primero raíz, después el nivel 1,
que es 2, 3, 4. 2, 3, 4. Después el nivel 2, que es 5, 6, 7. 5, 6, 7. Y por último, el último de los niveles, el nivel 3 sería, en el cual hay un 8. Y ese sería el recorrido por niveles. Como pueden ver, intuitivamente es el más fácil de todos. Este es iterativo. Y como vamos a ver después, lo vamos a resolver con la ayuda de una estructura de tipo cola. Porque acuérdense que la estructura de tipo cola es una estructura de tipo FIFO. First in, first out, el primero que entra es el primero que sale. Eso quiere decir que básicamente se van procesando los elementos en el orden de llegada. Y eso va a ser de gran ayuda para hacer esto, porque voy a ir procesando en orden. Pongo el 1, ¿sí? Después encolo a los hijos, 2, 3, 4, después encolo a los hijos de los hijos, y me va a quedar 5, 6, 7, 8 en orden, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle después, ¿sí? Esto es entonces el recorrido por nivel. Ya vimos conceptualmente los recorridos. Lo que podemos hacer ahora es ver un poco de pseudocódigo y ya meternos a implementar, ¿sí? Ya hacer un pequeño proyecto e ir implementando para que vean cómo se va haciendo. Así que bueno, acá tienen dos ejemplos de preorden y por niveles, pero bueno, ya vimos ejemplos en detalle recién. Simplemente les quería mostrar esto. Acá tienen un pseudocódigo de preorden. Acuérdense, el preorden era primero la raíz, primero el dato almacenado en la raíz del árbol y después los hijos. Bueno, entonces, como ven acá, primero imprimo ese dato que conceptualmente estaría ubicado en la raíz, ¿tá? Y después sigo con los hijos. Todo esto que viene acá abajo es el procesamiento recursivo de los hijos, donde primero pido la lista de hijos y después con un while los voy recorriendo y a cada uno de ellos le hago la llamada recursiva. Vamos a tener árboles genéricos, ¿sí? Es decir, árboles que trabajan con un tipo de dato T, el cual al momento de la instanciación, cuando convertimos esto a un objeto en memoria, ahí le decimos qué tipo va a ser. El tipo T, ahí se convierte en entero, en string o en cualquier otro objeto que sea, el que a ustedes se les ocurra. Bien, habíamos dicho que estamos usando la representación por lista de hijos, ¿se acuerdan? Bueno, así que acá están esas dos cosas. Por un lado, el dato que almaceno conceptualmente en la raíz, y por otro lado, tengo la lista de hijos, que es una lista de árboles. ¿Okay? Que eso se corresponde con la definición formal que vimos en la clase pasada. Dijimos que un árbol era una colección de nodos tal que, una colección de, no sé si decía nodos o árboles, pero bueno, tal que tenemos o bien estaba vacío, o bien tenemos una raíz y tenemos una lista de árboles hijos, ¿sí? O una colección de árboles hijos. Bueno, eso es lo que pasa acá. Tenemos un árbol que contiene árboles, básicamente. ¿Ok? Esa es un tipo de definición de clase recursiva de alguna forma, ¿no? Porque para definir la clase árbol, a su vez, uso recursivamente la clase árbol, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es que tengo un dato en la raíz y luego una lista de árboles hijos. Eso es lo interesante acá. Después tenemos el constructor. El constructor es uno solo, no hay sobrecarga de constructor, es un único constructor y toma sí o sí, un dato, ¿sí? Dato de tipo genérico. O sea, si hacemos un árbol de enteros, bueno, entonces el dato será un entero, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, entonces nuestro constructor toma ese dato. Después tenemos un par de gets, que son estos dos. Uno es un get dato raíz, que simplemente retorna el dato almacenado en la raíz. Básicamente retorna esto de acá arriba, el dato. Y el otro es un get hijos, que lo que retorna es la lista completa de los subárboles que son hijos del árbol donde estoy parado, ¿no? Entonces, get hijos simplemente lo que hace es return hijos, que es la lista de árboles hijos, ¿no? Que vimos acá arriba, retorna esto. Así que tenemos dos gets. Seguimos. Después tenemos dos métodos para trabajar con hijos. Uno es para agregar hijos y otro es para eliminar hijos. Bueno, como los hijos son árboles
almacenados en listas, lo que tengo que hacer es simplemente a esa lista de hijos agregarle o sacarle árboles, nada más que eso. Así que bueno, acá tenemos entonces agregar hijo, que toma un árbol como parámetro, y que lo que hace internamente es, fíjense, hace this.getHijos, esto habíamos dicho que nos retornaba la lista de hijos, y esa lista, ¿sí?, que es una list, ¿sí?, de C#, bueno, list ya tiene un método que se llama add, tiene un método preconstruido que se llama add, y que lo que hace es agregar al final de la lista lo que pasamos por parámetro. Así que bueno, ese árbol pasado por parámetro se agrega entonces al final de la lista de hijos. Y luego tenemos el método de eliminar hijo, que lo que hace es, bueno, toma la referencia a ese hijo que queremos eliminar, e internamente lo que hace es accede a la lista de hijos y llama al método remove. ¿Sí? Remove hijo, y lo que hace, bueno, busca ese hijo en particular y lo saca de la lista. Lo eliminamos de la lista. Así funciona agregar hijo y eliminar hijo, ¿sí? Agrego un nuevo árbol a la lista con agregar hijo, o bien elimino un árbol de la lista de hijos. Así de fácil. Tenemos un método que se llama isHoja, que retorna un booleano. Básicamente lo que me dice ese método es efectivamente si es hoja o no. Yo estoy en un árbol, hago árbol.isHoja y me puede retornar un verdadero o un falso. Si me retorna verdadero, ese árbol es hoja. Internamente, ¿cómo lo hace? Simplemente toma su lista de hijos, cuenta la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Y bueno, si la cantidad de elementos es 0, esta comparación me va a dar verdadera, ¿no? 0 igual a 0. Y entonces me da verdadero. Si no tiene hijos, entonces es hoja, verdadero. Caso contrario, la cantidad de hijos va a ser distinta de 0, por lo tanto no es hoja. La comparación va a ser falsa. Y entonces el método retorna falso. Si tengo hijos, es falso, no es hoja. Primero y principal, acá estoy creando un árbol que va a ser como el árbol como la raíz del árbol total. Fíjense, tengo entonces, declaro que voy a generar un árbol, y acá estoy diciendo que ese árbol, acá estoy siendo concreto con el tipo, acá estoy diciendo que el tipo, que era genérico, bueno, acá va a ser int. Voy a hacer un árbol de enteros. Su nombre va a ser árbol, ¿sí? Así que la referencia de ese árbol, recién hablábamos de referencia. Bueno, todo esto es la referencia. ¿Ok? Y todo esto es la creación del objeto en memoria. Y esta asignación lo que hace es que esta referencia apunte a este objeto que se crea en memoria. Ni más ni menos. Así que bueno, no sé si alguna vez lo habían pensado de esa manera, pero es eso realmente lo que pasa. Así que, entonces, creo un árbol en memoria, un árbol de enteros, cuyo dato es 10. Así que, vengo acá, creo un árbol, y este se llama árbol, ni más ni menos, ¿sí? Y habíamos dicho que en realidad el nombre del objeto no es ni más ni menos que una referencia que apunta a la ubicación en memoria de ese objeto. Así que bueno, hasta ahora tengo eso. Tengo un árbol con dato 10. Y ahora voy a crear 3 árboles más, que los voy a ubicar luego en el primer nivel. ¿Tá? Creo 3 árboles más, lo mismo de antes, nada más que se van a llamar hijo 1, hijo 2 e hijo 3. Y van a tener datos 20, 30 y 40 respectivamente. Así que cuando hago eso, lo que tengo es esto. 20, 30, 40. Este ya dijimos hijo 1. Este es hijo 2. Este es hijo 3. ¿Tá? Pero por ahora son 4 árboles inconexos. No tienen relación uno con otro. Hasta ahora son 4 árboles totalmente independientes. En las 3 líneas siguientes, estas que están acá, lo que hago es agregarlos como hijos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, hago árbol punto, agregar hijo, y paso como referencia, perdón, paso por parámetro la referencia al hijo 1, ¿no? Entonces, de esa manera lo que estoy haciendo es esto. Estoy haciendo que árbol sea padre de hijo 1. ¿Tá? Y en las líneas que siguen, árbol punto agregar hijo, hijo 2, árbol punto agregar hijo, hijo 3, estoy haciendo lo mismo con hijo 2 e hijo 3, o sea, estoy haciendo esto. Ahora sí, árbol
contiene hijos, hijo 1, hijo 2 e hijo 3. Eso quiere decir que la lista de hijos de árbol contiene hijo 1, hijo 2 e hijo 3. Bueno, hasta ahí fuimos al primer nivel. ¿Ok? Hasta ahí fuimos al primer nivel. Vamos a agregar un nivel más. Podemos agregar todo lo que ustedes quieran, pero vamos a agregar un nivel más, uno solo. Para el segundo nivel, les voy a agregar 5 hijos a cada uno de estos 3. Le voy a agregar entonces 5 hijos a este, 5 a este y 5 a este. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer con la ayuda de un bucle for. Así que bueno, hago un bucle for con un índice que va desde 0 hasta 4 inclusive. Fíjense que para en menor a 5. Así que i va de 0 hasta 4. Y lo que hago es, fíjense, hijo 1, agregar hijo. Y acá dentro creo el árbol. O sea, dentro de la... ya por parámetros ya paso la creación del árbol directo. Así que bueno, agregar hijo y acá creo el árbol, instancio. ¿Ya? Y creo un árbol cuyo dato es el índice más 100. Eso para el hijo 1. Para el hijo 2 hago lo mismo, pero con el índice más 200. Y para el hijo 3 hago lo mismo con el índice más 300. Entonces en la primera iteración i vale 0, ok, entonces a hijo 1 le agrego un hijo cuyo dato es 100 más 0. Entonces en esa primera línea estoy haciendo esto, 100. ¿Tá? Y esto se lo agrego como hijo a hijo 1. Primera iteración, pero en la segunda línea le estoy agregando un hijo a hijo 2 con valor 200. Entonces acá 200. Y ahí lo conecté como hijo de hijo 2. Y estoy haciendo lo mismo con el hijo 3. Estoy agregando un hijo cuyo valor almacenado es un 300. Lo estoy agregando como hijo. ¿Ah? Esa es la primera iteración. En la segunda iteración hacemos lo mismo, pero bueno, el valor de i se incrementa. Ahora vale 1. Así que voy a agregar 3 hijos. Voy a agregar 1 a hijo 1, que va a ser 101. Y lo agrego como hijo. Este va a tener 201. Lo agrego como hijo. Y este va a tener 301. 301. Lo agrego como hijo. ¿Está? Y eso se repite 5 veces. Se repite 5 veces. Con i desde 0 hasta 4. Así que, bueno, vamos a agregar algunos hijos más. Esos puntos suspensivos que pongo acá significa que hay algunos hijos más en el medio. Y llegamos hasta 104 para hijo 1. Hasta 204 para hijo 2. Y hasta 304 para hijo 3. Ahí está. Entonces nos queda ese árbol de ahí. En el código tenemos estas líneas de acá hasta acá que generan ese árbol que vimos recién. Y después tenemos simplemente algunas líneas de test, donde hacemos un recorrido en preorden, lo imprimimos, uno en posorden, inorden, niveles, el método ancho, que es uno de los métodos de la práctica, que ya iremos viendo, ¿sí? Pero bueno, ahora ya vimos cómo crear un árbol, etc. Ahora veamos un cachetito el pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo preorden ya lo vimos. ¿Sí? El pseudocódigo preorden ya lo vimos. ¿Sí? Habíamos dicho, procesamos primero el dato que está en la raíz. Y después recorremos los hijos y vamos haciendo llamada recursiva a cada uno de esos hijos. Ni más ni menos que eso. Van a ver que ahora vamos a implementarlo este método. Y acá está hecho con un mientras, que vendría siendo un while. Si lo hacemos con un for each, van a ver que todas estas 4 líneas se reducen a solamente 2. Y nos queda que el cuerpo del método nos queda en 3 líneas nada más, muy cortito. Así que bueno, eso lo vamos a hacer ahora. Sí, vamos a hacerlo ya. Ya lo vamos a hacer, porque me iba a ir a analizar el método por niveles, pero no, vamos a hacer el preorden primero y después hacemos el por niveles. Vamos de a uno, mejor. Así que bueno, bueno, para no tener que andar comentando todo lo que está acá, yo acá tengo llamadas a los métodos,
los cuales por ahora no existen en el árbol, no están. Así que si yo trato de compilar esto, me tendría que dar un error. A ver, sí, efectivamente. Fíjense, preorden está marcado en rojo, postorden, inorden, por niveles, ancho. Bueno, son todos métodos que no existen. Así que, primer trabajo, lo primero que voy a hacer es tomarme el trabajo de ir declarando esos métodos acá adentro. Díganme si ahí se ve bien. Así que, espero que me acomodo. Ahí va. Sí, sí, se ve. Perfecto. Public void, o sea, los recorridos no van a retornar nada en particular, simplemente imprimen en pantalla, así que bueno. Empezamos con public void. Primero era preorden, así que preorden, no toma argumentos y no retorna nada. Así que ahí tenemos entonces el método preorden, que por ahora está vacío. Voy a hacer lo mismo para inorden. Voy a hacer algo parecido para postorden. Y este va a ser entonces por niveles. Ahí está. Por niveles. Bien, ya tengo los 4 recorridos. Y había un método más que es ancho. ¿Está bien? Bueno, este método retorna un int. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Public int ancho. Voy a hacer que retorne 0 por ahora. Ahí está. Bueno, ahí debería entonces compilar sin darme errores. Tampoco no va a hacer nada. Esperen que agrando esto hasta que se pueda ver bien. Díganme si... Este es un tamaño suficientemente grande, me parece. Creo que lo van a ver. Bueno, como ven, no hace nada, pero por lo menos compila y ejecuta, ¿sí? Imprime estos mensajes vacíos, sin los recorridos, digamos, y nada más. Así que bueno, vamos a empezar con el preorden. ¿Está? Y habíamos dicho que el recorrido preorden era... Procesamos la raíz primero. Proceso de raíz primero. Y luego procesamos los hijos recursivamente. Bien, así que eso es lo que tenemos que implementar. El procesamiento de la raíz y luego el procesamiento de los hijos. Así que bueno, esto de procesar la raíz, para el caso de mostrar el recorrido, no va a ser más que lo mismo que hicimos en los ejemplos, imprimir por pantalla. Así que bueno, para eso vamos a usar un console write y ya está, ni más ni menos. Hacemos un console write, imprimimos el dato por pantalla y listo. Así que bueno, voy a poner eso. Entonces, console write, no write line, console write. El write line me agrega un salto de línea. Yo no quiero un salto de línea, quiero que los datos aparezcan uno al lado del otro. Así que eso sería todo. Así que bueno, a la instancia del árbol, que sería this, le pido su dato raíz, ¿sí? Su get dato raíz. ¿Está bien? Y le concateno un espacio en blanco para que no se pegoteen los datos, nada más. ¿Está? Pero me quedaría eso. Esto mismo que yo hice ahí, ese this.getDatoRaíz, también lo podría hacer como this.dato a secas, porque ya estoy adentro de la clase árbol, ¿sí? Tengo acceso al dato de forma directa, ¿sí? Podría hacerlo de esta forma. Pero bueno, aproveché el método que estaba ahí nada más. Pero es lo mismo. Es más, sin el this, como estoy adentro de la clase, ya se sobreentiende que es el dato de la clase. Así que eso también funcionaría. ¿Ah? Son distintas maneras en las cuales pueden hacer lo mismo. Bueno, luego procesamos los hijos recursivamente. ¿Qué vamos a hacer? Como estaba en el pseudocódigo, los vamos a recorrer y uno por uno le hacemos la llamada recursiva. Así que lo vamos a hacer con un for each. En el pseudocódigo está hecho con un while, con un mientras. Nosotros lo hacemos con un para cada, que sería un for each. Así que bueno, for each var hijo in. Si no conocen var, ahora les comento qué es. Hijo in, bueno, le voy a pedir la lista de hijos a la instancia del árbol. Bien, y para cada uno de esos hijos hago la llamada recursiva. Hijo.preorden.
Listo, con eso que hicimos ahí ya está. Fíjense, 3 líneas de código sin contar este, sin contar obviamente los, uy, qué trabado que estoy, los comentarios. Y ya está resuelto. Ya está resuelto. Fíjense qué fácil que es. Bueno, les comento por las dudas si no han visto nunca lo que es var. Var sirve para declarar variables. Digamos, C# es de tipado estático. Uno cuando crea la variable dice de qué tipo va a ser esa variable. Entonces cuando ustedes crean un entero, generalmente lo que hacen, por ejemplo, int a igual a 10, por ejemplo, por decir algo, y ahí ya declaran que a es de tipo entero. Y ya está. Quedó el tipo de a como entero. Ahora bien, ustedes podrían hacer lo mismo usando var. Pero var, ¿qué es? Es una palabra genérica, bueno, genérica, una forma de decir. Es una palabra que en principio representa un tipo, pero hasta que esto no se le da un valor, el compilador no sabe de qué tipo va a ser la variable. ¿Para qué sirve? Sirve para que el compilador automáticamente se tome el trabajo él mismo de inferir, es decir, de darse cuenta qué tipo tiene que asignarle la variable. Entonces cuando yo hago var a igual a 10, el compilador puede decir, ah, mira, le asigné un número entero. Así que bueno, le voy a decir que a es un entero. Por ejemplo, ¿no? Si más adelante en el código hubiese algo por el estilo, hubiese... Uy, Dios. A igual, por ejemplo, a por... ¿Cómo molesta que Yardable me haga eso? A por 0,1. Bueno, fíjense, ya esto deja de ser un entero, pasa a ser un float, por ejemplo, un double. Entonces el compilador cuando compila ve esto y dice, ah no, vamos a hacer que a sea un double. Le voy a asignar el tipo double o float, por ejemplo. Bueno, no es para que lo usen de esta manera, ¿sí? Si pueden especificar el tipo, mejor, háganlo cuando crean la variable. Pero en este caso, ¿por qué me resulta útil a mí? Porque acá, donde yo escribí var, tendría que haber escrito árbol, general, genérico, ¿tá? Y recién ahí hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que escribir más, me queda más larga la línea, más difícil de leer. ¿Y por qué usé var? Bueno, porque ya se sobreentiende que si yo saco el elemento de una lista de árboles, es obvio que el elemento va a ser un árbol. Entonces por eso puedo usar var con toda confianza, ¿sí? El compilador sabe automáticamente que hijo va a ser un árbol, ni más ni menos. Así que por eso es que puse var ahí, para ahorrar un poquito de tiempo de tipeado, nada más. Así que bueno, lo pueden usar en los for each, por ejemplo, que queda piola. Profe, y si tuviéramos una lista con varios elementos que no sean solo árboles, ¿var se va a ir adaptando a lo que sea cada elemento o cómo sería? Bueno, en C# las estructuras de datos no son heterogéneas, son homogéneas. Eso quiere decir que si vos haces una lista, va a ser de un solo tipo de datos. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros declaramos la lista de hijos. La lista, list, va a ser, list es una lista que ya viene predefinida, prehecha en C#, ¿sí? Y esa lista es genérica y al momento de crear la lista le tengo que decir qué tipo de datos va a almacenar. Eso quiere decir que la lista en todos sus elementos va a tener árbol general. Entonces en ese caso no hay ambigüedad porque todos los elementos de la lista son del mismo tipo, ¿sí? Las estructuras de datos acá son todas homogéneas, no heterogéneas. Por ahí en Python van a ver que sí se puede mezclar todo, pero acá no. Profe, Profe, eh, en el caso de que sea una array list, entonces sí se adaptaría o no. En un array list, Sí, porque el array list era heterogéneo, no me acuerdo. en la array list podías tener elementos de cualquier tipo. Ahí podías agregar. Tanto, Puede ser, porque el array list lo que usa es object. Y object es como una cajita. Es parecido a genéricos, nada más que genéricos representa un tipo. T representa un tipo. Pero object es como una cajita donde ustedes ahí adentro de esa caja meten cualquier tipo. Y lo que hace C# es empaqueta los datos dentro de esa caja y los desempaqueta y los desempaqueta, ¿no? Y ustedes tienen que ir haciendo casteos, cosas por el estilo. Entonces ahí si ustedes le dan un var,
La verdad nunca lo apliqué en una lista heterogénea. Supongo que probablemente funcione y probablemente se adapte. Pero no les sabría decir a ciencia cierta porque no lo he probado. Siempre trabajo con listas homogéneas, así que no lo sé. Lo que les digo es, pruébenlo y me comentan. Porque la verdad que si les doy una respuesta ahora, les estaría mintiendo. Así que tendría que probarlo y verlo. Así que si lo prueban, me dicen. A ver cómo les dio. A ver si les funcionó hacer esto. Pero bueno, imagínense que ustedes no usan var en una estructura que sea de tipo heterogénea, digamos. Bueno, ahí van a tener un problema porque si no usan var tienen que decir de qué tipo va a ser, en este caso hijo. Y resulta que ese tipo va a ir cambiando, o sea que tendrían que ir adaptando el tipo de alguna manera. Es medio despelotado. Pero bueno, capaz que se puede hacer algo al respecto. Nosotros trabajamos todo con estructuras homogéneas, siempre el mismo tipo. Bien, así que var en este caso va a ser siempre de tipo árbol general. Bien, vamos a probarlo. Primero a ver si compila y segundo a ver si da el resultado esperado. Bueno, ahí tenemos el recorrido, compiló, corrió, dio un recorrido. Vamos a llevarlo y vamos a compararlo con el árbol que armamos, a ver si el recorrido es lo que uno espera que salga, ¿no? A ver si está bien. Entonces, vamos a ver. Miren, en el recorrido preorden dijimos primero la raíz y luego los hijos. Así que, bueno, primero la raíz. Empezamos bien. Primero la raíz. Excelente. Después los hijos de izquierda a derecha. ¿Tá? Es decir, todo este subárbol, luego todo este subárbol y luego todo este subárbol. Eso es lo que tenemos que tener. Así que bueno, primero el subárbol izquierdo, que va desde 20 hasta 104 inclusive, que es todo este subárbol. Bueno, hasta ahí vamos bien. Después el subárbol del medio, desde 30 hasta 204. Y por último, el último subárbol que va de 40 a 304. O sea que sí, fíjense, raíz y luego los hijos, de izquierda a derecha. Perfecto, genial, 10 puntos. Hasta acá venimos bárbaro. ¿Qué pasa dentro de los subárboles? ¿El recorrido también es en preorden? Bueno, vamos a analizarlo. Este subárbol de acá. Perdón. Este subárbol de acá. Acá tiene su recorrido. ¿Tá? Entonces arranca por la raíz, 10 puntos, y luego sigue con los hijos, 100, 101, 102, 103, 104. O sea que, bien. Lo mismo con el del medio, arranca con la raíz que es 30, y después sigue con 200, 201, etcétera, hasta 204. Y por último, el último subárbol, que arranca con 40, y va a 300, 301, 302, etcétera. Así que, bien, el recorrido preorden parece que funciona a 10 puntos. Bien, hasta acá venimos bien, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. 10 puntos. Bueno, vieron que la implementación era súper breve. Bien, inorden y posorden son muy parecidos. ¿Qué cambia? El orden en el que se procesan. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un postorden, fíjense qué fácil que es. Me llevo esto, así como está, lo pego acá y cambio el orden de procesamiento. Primero los hijos y recién al final la raíz. ¿Tá? Entonces acá proceso primero los hijos recursivamente y por último la raíz. Ahora bien, ojo cuando hacen copiar y pegar, yo copié de preorden y pegué en postorden. Ojo porque la llamada recursiva dice preorden acá. Si ustedes no prestan atención a eso, ¿qué va a pasar? Hacen la llamada postorden y después postorden llama por dentro recursivamente a preorden y arranca como un postorden y termina como un preorden. O sea que va a ser cualquier cosa. Va a ser un híbrido muy extraño. Así que nada, tengan en cuenta eso porque esto no les va a dar un error ni en orden, perdón, no les va a dar un error ni en tiempo de compilación, pues sintácticamente está perfecto, ni tampoco en tiempo de ejecución. No violamos ninguna regla, simplemente estamos haciendo mal el recorrido. Así que bueno, simplemente tengan cuidado de acomodar bien el nombre, ¿no? Así que bueno, luego, entonces, primero procesamos los hijos recursivamente y luego la raíz al final.
Me quedó todo mal. Entonces vamos a poner por último, acá, por último, la raíz. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. A ver si posorden está bien. Ahí está el recorrido posorden, vamos a llevarlo. Tac. Y vamos a pegarlo por acá. Bueno, en posorden la raíz tiene que estar al final. La raíz es 10 y efectivamente está al final. ¿Sí? Está lo último. ¿Y qué es lo que viene primero? Vienen primero los hijos. O sea que fíjense. Primero arrancamos hasta 20. Son todos los nodos del subárbol hijo izquierdo. Hijo 1 sería. 10 puntos. Después vienen todos los nodos de hijo 2, que es esto que está acá. Fíjense, todo hasta acá, hasta 30 inclusive. Hijo 2 y por último, antes de la raíz, tenemos todo esto que es todos los valores de hijo 3. Así que hasta ahí venimos bárbaro. Vamos a ver si recursivamente se cumple. Bueno, nos metemos en cada uno de los subrecorridos, de los subárboles. ¿Y qué sucede? Nos encontramos que primero tenemos los hijos y por último la raíz de cada subárbol. ¿Ven? Acá está la raíz del primer subárbol, la raíz del segundo, la raíz del tercero, precedido siempre por sus hijos. Así que el recorrido post-orden está bien. Ya tienen dos recorridos. El in-orden se los dejo como tarea para que practiquen, pero acuérdense de esto. El in-orden es primero hijo izquierdo, o vamos a decir primer hijo. Primero, primer hijo recursivamente, luego raíz y por último los hijos restantes también recursivamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, va a ser no va a ser directamente copiar y pegar, va a ser copiar y pegar, pero con algunas modificaciones. Tengan en cuenta que acá van a tener que hacer la llamada recursivamente, pero solo en el primer hijo. ¿Ok? O sea que a la raíz le piden el hijo, o sea, this.getHijos, pero tienen que tomar solo el primero. List, acuérdense, como les decía hoy, se puede usar con índices. O sea que si quieren acceder solo al primer hijo, hacen this.getHijos, corchetes 0. Eso le da acceso a el hijo más de izquierdo. ¿Tá? Procesan recursivamente ahí el inorden. Luego procesan la raíz, que es el caso base. Y por último procesan los hijos restantes, o sea, sin el primer hijo, los hijos restantes, recursivamente. Así que es casi lo mismo, nada más que este procesamiento que hacen acá en el for each lo tienen que separar. Por un lado el primer hijo, por otro lado los restantes. Bien, así con eso queda como tarea. Vamos a hacer el recorrido por niveles. Esto ya estaría. Disculpen. ¿Dónde estamos? Preorden. Bueno, ya está, por niveles. Recorrido por niveles, vamos a hacer el pseudocódigo, vamos a analizarlo paso por paso gráficamente y después sí, lo implementamos. ¿Sí? Así que ya nomás me lo estoy llevando. Así que bueno, así como hicimos estos tres recorridos, vamos a hacer acá abajo. Va a quedar mezclado, pero no importa. Vamos a hacer acá abajo el recorrido por niveles. Así que voy a pegar este pseudocódigo. No va a quedar mezclado. No, acá quedó el recorrido por niveles como corresponde. Nada más que ahora lo vamos a analizar paso por paso y me voy a llevar esto también a modo de ejemplo. Voy a poner por acá. Ahí está. Bien. Vamos a ir haciendo esto paso por paso y fíjense que vamos a tener que ir de qué cosas vamos a tener que ir llevando nota. Bueno, una de las cosas que dijimos que íbamos a usar es
una cola. Yo voy encolando y desencolando, encolando y desencolando. Así que vamos a tener una estructura de tipo cola que le voy a llamar C. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona los contenidos que va a haber dentro de esa estructura cola. Y vamos a tener D, que es un objeto auxiliar, que vamos a ir metiendo ahí adentro lo que se desencole, ¿sí? Vamos a ir desencolando de C y lo que se desencola lo vamos metiendo en B. ¿Está bien? Bien, ahora sí vamos a analizar el algoritmo. El algoritmo dice que primero encole la raíz, ¿sí? Primero encolamos la raíz, o sea que encolamos, en realidad nosotros trabajamos con árboles. Lo que encolo es todo el árbol. Pero bueno, lo voy a representar por su raíz, que es el 1. ¿Tá? Hago esta aclaración porque quiero que se entienda que no estamos encolando solo el dato. Si encolamos solo el dato, no hacemos nada. Porque después, cuando desencolemos, vamos a querer acceder a los hijos de ese árbol. Resulta que si encolo solamente el dato, imposible acceder a los hijos. ¿Está bien? Tengo que encolar todo el árbol para así poder acceder a todos sus elementos. Así que quería aclarar esto. ¿Sí? Estamos encolando el árbol completo, ¿sí? La raíz de ese árbol. Bien, así que bueno, encolamos la raíz y nos vamos a un mientras. Esto sería un while, ¿sí? Un bucle. Y ese while va a estar iterando siempre que se cumpla esta condición. Siempre que la cola no se vacíe, vamos a iterar. ¿Tá? Cuando la cola quede vacía, listo, se termina la iteración, se termina el bucle. Bien, así que no. La condición se cumple, la cola no está vacía, así que nos metemos a iterar en el while, en el mientras. Y dice, bueno, esta línea acá dice que desencolemos y lo que se desencola se mete en B. Así que desencolo y meto en B. ¿Tá? Línea siguiente dice imprimir el dato de B. El dato de B es 1. Acá sí me estoy abocando solo al dato. Sí, ahí imprimo el dato. Este es el procesamiento. Que en este caso estoy imprimiendo el dato, pero obviamente, según la aplicación, ese procesamiento podría ser otro. ¿Sí? Bien, así que ahí imprimo el dato. 10 puntos. Y ahora, esto que vemos acá, esto tendría que estar un cachito, ese encolar que está ahí, tendría que estar un cachito tabulado porque va dentro de un para cada, que sería un for each. Así con estas dos líneas lo que hacen es recorren los hijos de B y cada hijo lo va encolando. ¿Ok? Bueno, B en este momento es 1 y tiene hijos 2, 3 y 4. Así que los vamos recorriendo y los vamos encolando. Encolo 2, encolo 3 y encolo 4. 10 puntos. Esa es la primera iteración. Vamos otra vez a iterar. La cola no se vació, tiene contenidos, así que seguimos. Desencolamos, metemos en B. Ahí está. Ahora imprimo el dato de B, que es 2. Fíjense cómo la cola va llevando siempre los elementos en orden. Ahora encolo los hijos de 2. ¿Tá? De esa manera mantengo el orden. ¿Sí? Desencolo el 2, imprimo el dato, encolo sus hijos, que son 5 y 6. Así que 5, 6. Ahí los encolo. Perfecto. Volvemos vamos a la próxima iteración. Desencolo 3, lo pongo en B. Imprimo el dato que contenga B, que en este caso es el número 3. Y encolo los hijos de este nodo, que, como ven, es hoja, no tiene nada, así que no encolo nada. Vamos a la próxima iteración. Desencolo 4, lo pongo en B, imprimo el dato de B, y ahora encolo los hijos de B. ¿Sí? Bueno, 4 tiene un solo hijo que es 7, así que ahí lo encolamos. Bien, ahora volvemos a la próxima iteración. Desencolo, lo pongo en B, imprimo el dato. Perdón, ahí está. Imprimo el dato y encolo los hijos si es que tiene. Bueno, no tiene. 5 no tiene ningún hijo, así que no encolo nada. Vamos a la próxima iteración. Desencolo 6, imprimo el dato, encolo sus hijos, que es el 8. Desencolo 7,
imprimo el dato, encolo sus hijos, no tiene, y me queda por último el 8, lo desencolo. Fíjense que ya no hay más nodos para recorrer. Bien, desencolo el 8, imprimo el dato, encolo sus hijos, si es que tiene, no hay, entonces ahora ¿qué va a pasar? Ahora la cola va a quedar vacía. Cuando vaya a la próxima iteración, el while chequea esta condición y la condición ahora da falsa, porque la cola sí está vacía. Entonces no se ejecuta el while, ¿sí? O sea, no iteramos más, saltamos directo al final donde no hay más código para ejecutar y ahí terminaría el método. ¿Y qué nos queda por pantalla? El recorrido por niveles que vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tal cual lo habíamos predicho antes. Así que bueno, esto que acabamos de ver acá, lo vamos a implementar. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya el pseudocódigo lo tenemos. Es esto que está acá, no tiene ningún secreto. ¿Qué necesitamos? Bueno, obviamente declarar e instanciar algunas cosas. Necesitamos una cola y necesitamos esta B, este elemento auxiliar. Vamos a ver cómo es. Así que bueno, vamos a por niveles y vamos a empezar instanciando esta cola. Bueno, la cola es una estructura genérica, como pueden ver ahí, pero ahora tengo que decirle qué es lo que va a estar almacenando. ¿Qué elementos vamos a estar metiendo en cola, dijimos? ¿Qué pongo acá? Árbol binario. Árbol. ¿Cómo? Un árbol. Un árbol, no binario, todavía no llegamos a eso. Árbol general. Vamos a estar encolando árboles, así que encolo árbol general, que hasta ahora el árbol sí es genérico. No sé qué va a tener adentro. Pero la cola sí va a tener árboles, sí. No podemos usar, por ejemplo, ahí en ese caso, poner que cola contenga var o genéricos, ¿no? Si de alguna manera podemos hacer que el... ¿cómo se dice? Que el... no me sale. El compilador se dé cuenta de qué tipo va ahí adentro, sí. Sin embargo, jamás usé var dentro de un genérico, así que es otra cosa que le voy a decir, pruébenlo y me dicen qué tal funciona. Sí, la verdad nunca había usado var adentro de una de las... acá adentro, ¿no? Donde iría el genérico, donde iría el tipo. Eso jamás lo vi. No sé si funciona. La verdad no lo sé. Sí, yo ahí cuando pongo el tipo, pongo el tipo que va. Nunca probé usar var. Así que bueno, probalo y después me comentás. Porque la verdad que no tengo idea del resultado que da. Capaz que anda. Estoy probando ahora y parece que me da error que no me deja. Ajá. Está bien. Sí, a lo mejor no puede inferir. No. A lo mejor está prohibido o a lo mejor no puede inferir el tipo. No sé. De hecho, ni siquiera me sale para escribir, digamos, var solo. Me sale var en y un par más. Ok. Var, Está bien, sí. O sea que lo que espera eso, lo que se espera entre los signos mayor y menor es el tipo específico. ¿Sí? Aparentemente var no se debe poder usar. De hecho, nunca lo había usado así. Sí lo vi para declarar variables. Para declarar variables sí lo he visto. Pero para declarar un tipo acá adentro no lo he visto. Así que no, capaz que no sirve. No, capaz que no funciona. Bien, así que ya tenemos una cola de árbol general. Le voy a llamar C, como en el ejemplo. Y acá instancio. ¿Sí? Cola de árbol general. 10 puntos. Ahí ya instanciamos una cola. Acuérdense, lo que vamos a desencolar, lo que vamos a sacar de cola, lo vamos a meter en un elemento auxiliar que en el pseudocódigo se llama B. Bien, esa B, ¿de qué tipo tiene que ser? Árbol. Muy bien. Árbol general específicamente, ¿no? Así que, árbol general. Aclaro esto porque después vamos a ver que hay un montón de tipos de árboles. Bueno, le podría llamar B, como está en el pseudocódigo, pero para que quede un poquito más claro en el código que estoy haciendo, le voy a poner árbol auxiliar, simplemente. ¿Sí? Le voy a poner árbol auxiliar, así que me va a quedar eso ahí. Bien. Cuando instanciamos un árbol hay que poner algún dato, sí o sí. Acuérdense que el constructor pedía sí o sí un dato. ¿Bien? Así que yo podría instanciar árbol auxiliar y dejar ahí
un 0. Total, después voy a ir metiendo otras cosas acá. Lo que voy desencolando lo voy metiendo acá. Ahora les hago una pregunta, que ya no tiene tanto que ver con las estructuras de datos en sí, sino con la programación orientada a objetos en general. En este caso, ¿es necesario que instancie árbol auxiliar? ¿Es necesario que cree un objeto en memoria? ¿Qué les parece? Que si lo está preguntando es porque no. Porque no es Bueno, necesario. puede ser, pero me gustaría por ahí que me digan por qué no. Creo que no, porque después le vas a asignar, lo vas a volver a asignar el valor, o sea, lo vas a volver a utilizar. Supongo que por eso. Exactamente, va por ahí la cuestión. Porque es como el tipo de dato, porque árbol auxiliar te funcionaría como el tipo de dato de no, árbol general. no como tipo, sino que es una referencia a objetos en memoria, ¿no? Árbol auxiliar, fíjense, lo de la izquierda es la referencia, acuérdense. Yo estoy acá declarando una referencia a un objeto en memoria. Que ese objeto puede ser algo que yo instancie, o puede ser un objeto preexistente. Yo puedo declarar la referencia, así como está. Yo digo, bueno, voy a usar una referencia que va a apuntar a árboles generales, pero no lo hago apuntar a ningún objeto en particular, no instancio un nuevo objeto. Y de hecho es lo que vamos a hacer en este caso, porque ¿para qué vamos a usar este árbol auxiliar? Para apuntar a aquello que se desencole de cola. Y bueno, eso que se desencole de cola son objetos que ya están en memoria. Entonces simplemente lo que voy a estar haciendo es que el árbol auxiliar apunta a esos objetos, ¿sí? No necesito instanciar un objeto nuevo. ¿Tá? Si lo dejo instanciado, como estaba, no pasa nada. Está bien. Está bien, no pasa nada. Digamos, árbol auxiliar va a estar apuntando a este árbol, cuyo dato es 0. Y después cuando desencolemos algo y se lo asignemos a árbol auxiliar, bueno, árbol auxiliar pasará a apuntar a lo que estaba en cola, a lo que se desencoló. Y dejará de apuntar a esto. ¿Está bien? Cuando deje de apuntar a eso, el objeto queda desreferenciado. Luego pasa el recolector y lo ve desreferenciado y dice, bueno, te borro porque estás de gusto. ¿Tá? Se lo lleva y ya está. Y listo. Pero bueno, instanciamos un objeto de gusto en memoria, no tiene sentido. Así que bueno, si lo dejamos instanciado no pasa nada, va a funcionar exactamente igual, pero conceptualmente no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido que instanciemos algo que no vamos a usar. Simplemente necesitamos de la referencia, solamente. También quiero reforzar eso con esto. Una cosa es el objeto de memoria, otra cosa es la referencia. Ya estuvimos hablando un poquito hoy de eso. Así que bueno, quería hacer hincapié en eso. Ahora sí, vamos con el pseudocódigo. Ya tenemos el auxiliar y ya tenemos la cola. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, encolamos raíz y después hacemos un while. ¿Okay? Así que C punto encolar. ¿Sí? Acuérdense, cola tenía el método encolar. Y vamos a encolar la raíz. Bueno, acá no tengo algo que se llame raíz. ¿Qué voy a estar encolando acá? Encolamos árboles, acuérdense de eso. ¿Qué árbol en particular voy a estar encolando? ¿El auxiliar? Todavía el auxiliar no existe. Es una referencia que no es un objeto. ¿La raíz será? La raíz, sí, pero digamos, yo no tengo algo que se llame raíz acá. Yo estoy adentro de una instancia de árbol, ¿no? Yo creo un objeto en memoria, es una instancia de árbol y a ese árbol le paso el mensaje. ¿No es el mismo árbol? El mismo árbol, el dis, exactamente. La instancia actual. El árbol donde estoy parado en este momento, ¿no? Acuérdense que esto forma parte de un objeto árbol. Entonces, cuando ese objeto árbol yo le paso por niveles, lo que hago es encolar el árbol. ¿Tá? Encolar el árbol. Así que estoy encolando esa instancia. Así que this está haciendo las veces de raíz. Hace referencia al árbol en sí mismo. De eso se trata. Bien. Perfecto. Ahora vamos a un while. Y habíamos dicho que vamos a recorrer, vamos a procesar la cola mientras no se vacíe. Cola tiene un método que se llama es vacía. Que me dice si me da verdadero
si es vacía. Bueno, yo quiero saber cuando no está vacía. Por eso hago una negación lógica acá adelante, una negación booleana. C punto es vacía. Entonces, eso significa, mientras la cola no se vacíe, iteramos. ¿Sí? Iteramos. Perfecto. Yo acá voy a desencolar. Y lo que se desencole se lo voy a asignar a árbol auxiliar. ¿Se acuerdan? Es por eso que yo les decía, no hace falta que instanciemos un objeto. Árbol auxiliar va a apuntar a algo que ya va a existir en memoria. Bueno, acá está. ¿Sí? Acá estoy sacando algo de cola, que es un objeto que ya está en memoria. Y bueno, árbol auxiliar lo que va a estar haciendo es simplemente apuntar a ese objeto. Nada más. Bien. ¿Qué sigue acá? Imprimir el dato de lo que acabo de desencolar. ¿Sí? Imprimir el dato de árbol auxiliar. Así que acá entonces lo que voy a hacer es un console write, igual que hoy. Nada más que bueno, hoy lo hice con this. ¿Sí? Acá arriba, cuando dice post orden, preorden, inorden, lo hice con this. Porque yo estaba trabajando siempre en la raíz. Ahora no es así. Ahora vamos a estar imprimiendo el dato de lo que se desencoló, que es el árbol auxiliar. Así que a árbol auxiliar le pido su dato. Get dato raíz. Y bueno, vamos a concatenar este espacio en blanco, así no se pegotean los datos. Ahí va. Bueno, por último nos queda encolar los hijos de ese árbol auxiliar. Así que bueno, lo podemos hacer con un for each, igual que como hicimos hoy. ¿Sí? Exactamente igual. Así que ya vamos a un for each. Otra vez hago la haraganeada de usar var. Y para cada hijo de árbol auxiliar, punto get hijos, porque le estoy pidiendo sus hijos al árbol auxiliar, ¿no? Es lo que acabo de decir. Entonces al árbol auxiliar le pido su lista de hijos y la voy recorriendo. ¿Sí? Para cada uno de ellos lo que hago es encolar. C.encolar hijo. ¿Está? Entonces ahí estaría en principio completo el recorrido por niveles. Falta el link, creo, ahí en el for each. Ah, gracias. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces recorro la lista de árboles hijos y los voy encolando. ¿Está? Así que bueno, recapitulemos. Fíjense, es muy parecido al pseudocódigo. Encolo la raíz, que es el this en este caso. Me meto al while, siempre y cuando la cola no esté vacía. Desencolo. Imprimo el dato de eso que desencolé. Y después encolo hijos de árbol auxiliar, ¿sí? Que es lo que había desencolado. Voy encolando hijos. Así que esto completaría lo que vimos recién. Vamos a probar a ver si compila y si funciona. Bueno, ahí tenemos el recorrido por niveles. Que en principio parecería estar bien, pero bueno, vamos a... Bien, entonces el recorrido por niveles... El recorrido por niveles en principio parece estar bien. Fíjense que... vamos, ahí está. Fíjense entonces que arranco por la raíz. Después sigue todo el primer nivel, que es 20, 30 y 40. Es este primer nivel que está acá, 20, 30 y 40. Y después sigue el segundo nivel, que va desde 100 hasta 304. ¿Sí? Todo esto. Hasta acá. ¿Sí? Todo eso, entonces, es el recorrido por niveles y está bien. ¿Sí? Arrancó por la raíz, o sea, por el nivel 0, después fue el nivel 1, después fue el nivel 2, así que está bien. Vamos a hacer un recorrido por niveles con separación. Recorrido por niveles con... Voy a poner con separador para que sea más corto. ¿Sí? Con separador. Ni yo me entiendo la letra. Entonces la idea ¿cuál es? La idea es, habíamos dicho, hacer un recorrido por niveles, o sea que vamos a tener cola y auxiliar. Y la idea era entonces ir separando niveles con un separador nulo. Entonces, la idea es la siguiente.
encolo la raíz y encolo un null. Así arranca. Y después me meto al while. ¿no? Entonces desencolo y meto en B. Y hay dos posibilidades, que desencolemos o un nodo, o un árbol mejor dicho, que desencolemos un nodo o árbol, o bien que desencolemos un separador. Si desencolo un nodo, bueno, el recorrido por niveles sigue como siempre. Proceso ese nodo y encolo los hijos. Así que bueno, procesaré el nodo con lo que haya que hacer según los casos. Y ahora voy a encolar sus hijos, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces 2, 3 y 4. ¿Está? Entonces ahora tenemos esto que ven ahí. Ahora me voy a la próxima iteración. Y ahora sí desencolo null. Bueno, cuando desencolo null, fíjense qué pasa. Cuando desencolo null, en la cola queda un nivel completito. En este caso, el nivel 1 queda completo. Entonces, ¿qué pasa cuando desencolo null? En cola queda un nivel completo y lo que hago para separarlo del siguiente es volver a encolar null. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces ahora en cola queda el nivel y un separador al final. ¿Está? Bueno, vamos a borrar por allá. Y seguimos con el recorrido. Entonces, desencolo 2, proceso, encolo sus hijos, que son 5 y 6. Vuelvo a iterar, desencolo 3, proceso, encolo sus hijos, en este caso no tiene. Vuelvo a iterar, desencolo 4, proceso, encolo sus hijos, en este caso 7. Vamos a correr esto para allá. Y ahora, fíjense qué pasa. Desencolo una nueva marca, un nuevo separador. Y vuelve a pasar lo mismo de hoy. Cuando desencolo un separador, en cola quedó un nivel completo. Y por lo tanto vuelvo a encolar el separador para separar ese nivel del que sigue. Entonces, bueno, continúo, desencolo el 5, proceso, encolo sus hijos, pero en este caso no tiene. Desencolo el 6, proceso, encolo su hijo que es el 8. Vamos a correr esto. Desencolo el 7, en este caso, proceso. Es una hoja, por lo tanto no encolo ningún hijo. Y ahora fíjense, viene otro separador. Cuando encuentro este separador, me quedó otra vez un nivel completo en cola. En este caso, me quedó un nivel con solamente el nodo 8. Así que bueno, lo que voy a hacer es volver a encolar el null por si eventualmente hubiese un nivel luego del 8. Bueno, ya sabemos gráficamente que no hay otro nivel, pero el algoritmo no lo sabe. Así que encolamos null, desencolamos el 8, procesamos. Si tuviera hijos, los encolaríamos, no tiene. Y en la próxima iteración, que es la última, fíjense qué pasa. Desencolamos null y hasta recién lo que veníamos haciendo era que si desencolábamos null, lo volvíamos a encolar. Pero ahora, esta es la primera y única vez en que la cola queda vacía en el while. Siempre había o nodos o separadores, ahora no. Es la primera vez que en este algoritmo la cola queda vacía. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué les parece que pasaría si yo vuelvo a encolar null como antes? ¿Qué pasa a partir de ahora? Encolo null. ¿No se repetiría constantemente? Claro, exactamente. Me quedaría en un bucle infinito porque ahora, si yo encolo null otra vez, la cola no está vacía, ¿no? Entonces vuelvo a entrar al while, desencolo null y vuelvo a encolar null. Vuelvo a entrar al while, desencolo uno y encolo, entonces me quedo en un bucle infinito. Entonces la última vez, antes de encolar null, lo que hacemos en realidad es chequear si la cola está vacía o no. Si la cola quedó vacía es porque no hay más nada para recorrer y ahí es donde no vuelvo a encolar null. ¿Sí? Ahí no lo encolo. ¿Sí? Dejo que quede vacía. En la próxima iteración, intento de iteración, el while va a ver que la condición es que la cola está vacía y por lo tanto ya deja de iterar y termina el algoritmo. ¿Sí?
Así que bueno, como ven, la parte básica es fácil. Tengo árboles o nodos y separadores. Si desencolo un árbol o un nodo, procesamiento normal. Si desencolo un null, lo vuelvo a encolar. Siempre y cuando la cola no se haya vaciado. Si se vació, quiere decir que llegamos al final y que no hay que encolar nada. Pero es eso. Con un if chequeamos si se desencoló null u otra cosa. ¿Está bien? Y ya está. Está. Acá está. Yo lo había dejado medio preparado por acá. A este método, y como les decía, voy a aplicar el recorrido por niveles con separador. Pero bueno, todo esto que está acá al principio me sirve. Porque necesito una cola, necesito un árbol auxiliar para meter lo que vaya desencolando. Y también necesito encolar la primera vez, inicialmente, la raíz. Pero no solo la raíz, sino también el separador. Así que acá también voy a encolar el separador como dice la pista. ¿Está bien? Ahí va. Ahora me meto al while, igual que antes. Podría copiarlo de arriba, pero vamos paso a paso. Me meto al while y mientras la cola no esté vacía, entonces voy a meterme a iterar. Yo por las dudas acá abajo voy a dejar un return. Por las dudas, por ahora un return 0, que después habrá que modificarlo. Acá vamos a meter el ancho, en realidad vamos a retornar el ancho. Así que no, ya me adelanto y voy a tener una variable entera que se llame ancho. ¿Sí? Ahora la voy a declarar. Así no me olvido. Voy a tener una variable entera que se llame ancho y que la voy a inicializar en 0. ¿Sí? Esta es la que va a llevar la cuenta del ancho del árbol. Cuando termine el algoritmo va a tener el ancho real del árbol, va a tener la cantidad de niveles que hay en el nivel más grande, básicamente. Y también vamos a poner acá un contador de nodos, o le pueden poner contador de nodos o contador de árboles o subárboles, como ustedes quieran. Bueno, que va a ir contando justamente eso que esos nodos o subárboles que hay por nivel. Así que bueno, necesitamos esas dos cosas que ya las mencioné recién. Bien, entonces esta variable esta variable que les comento acá es la que cuenta los nodos, en realidad árboles. O sea, si somos estrictos son árboles en realidad, por nivel. Bien, ya tenemos más o menos todo. Ahora queda hacer el algoritmo. Entonces, habíamos dicho, arrancamos igual que el otro. Primero desencolamos, pero luego de desencolar tenemos que chequear si desencolamos un separador o un árbol. Y en función de eso hacer una cosa o la otra. Así que desencolamos y chequeamos qué es con un if. Así que árbol aux igual c.desencolar. Ahora chequeamos. Si es un separador hacemos una cosa, y si no es un separador, o sea, si es un árbol, nodo o árbol, haremos otra. Así que bueno, entonces acá pongo un if y lo que hacemos es fijarnos si el árbol aux es null. Si lo que acabo de desencolar es null, entonces procederemos a hacer las cosas que recién dijimos. Lo básico era lo siguiente: si desencolo un separador, encolo un separador. ¿Está? Siempre y cuando la cola no esté vacía, eso es lo importante. Entonces, si la cola no esté vacía, encolo null. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, if si la cola no está vacía, entonces encolamos null.
Ahí está, eso es lo básico. Después habrá que ver si hacemos algún procesamiento más, pero por ahora es eso. Bueno, y si lo que se desencola es un nodo, es decir, no es un separador, eso lo puedo hacer con un else. En ese caso, haré el procesamiento que haya que hacer y luego encolaré hijos. Entonces acá ponemos, bueno, procesamos lo que haya que procesar y luego encolamos hijos, igual que antes, es decir, hacemos un for each, var hijo in arbolaux.get hijos, ahí está, y lo que vamos a hacer es c.encolar a ese hijo en cuestión. Bien, este sería el esqueleto entonces de ese algoritmo que hablábamos recién, ¿no? Que va haciendo el recorrido por niveles, pero ahora agrega el separador. ¿Tá? Después el resto es todo igual. El resto es todo idéntico. Así que el esqueleto es esto. Y como les decía, esto lo podemos adaptar para distintas situaciones, distintos problemas. Vamos a reflejar un poco lo que hay que hacer con el ancho. Con el ancho, lo que queremos hacer es ir contando los nodos que hay en cada nivel, ¿se acuerdan? Entonces, cada vez que... ¿Dónde lo dejé hecho eso? Ah, lo borré. Bueno, cada vez que voy desencolando un nodo o un árbol, incremento el contador. Esa es la idea, habíamos dicho eso, ¿sí? Cada vez que desencolo un árbol, voy incrementando el contador. Esa es la idea, es muy sencillo. Entonces, si desencolo entonces un árbol, acá dentro lo que voy a hacer es ese procesamiento, es incrementar el contador de nodos, básicamente. Incrementar el contador de nodos. Ya estoy, ¿eh? Perfecto. Después, con esto entonces vamos a ir contando los nodos que voy desencolando por cada nivel. Mucho más para hacer no hay, es eso. Lo otro lo hacemos acá adentro, cuando desencolamos null, porque bueno, cuando desencolamos null, ¿qué hacíamos? Bueno, una de las cosas que hacemos es resetear el contador de nodos, porque arranca un nuevo nivel y por lo tanto tengo que empezar a contar los nodos otra vez desde cero. Y otra cosa que hacíamos es ir quedándonos con el ancho del árbol. Esa es la idea. Son esas dos cosas que vamos a hacer. Primero, me voy quedando con el ancho. Me voy quedando con el ancho. En cada vez que desencolo un separador. Así que lo que voy a hacer es con un if. Lo que decíamos hoy, ¿no? Si el contador, ¿no? Yo termino de contar un nivel. Si lo que tenga el contador es mayor al ancho, hasta ese momento, entonces pasa a ser el nuevo ancho, ¿no? Me voy quedando con el máximo, básicamente. Ni más ni menos. Y luego reseteo contador. Así que lo que voy a hacer acá es que al contador de nodos lo inicializo a 0. Ahí está. Bueno. Creo que ya está. Sí, bueno, y acá por último lo que hago es encolo separador si la cola no se vació, ¿no? Si la cola se vació, entonces es porque ya no hay nada más para seguir procesando, así que no encolo nada. En principio ya estaría, ¿no? Entonces me voy quedando con el ancho a medida que avanzo por los niveles y cuando termine el recorrido, en ese ancho estará el ancho real de ese árbol, ¿no? Es decir, la cantidad total de nodos que haya en el nivel más grande. Así que bueno, en principio esto ya estaría. Vamos a probarlo.
A ver si hay algún error. ¿Dónde está eso? Ah, bueno. Me olvidé de poner los paréntesis del método. Ahí está. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, fíjense, ancho del árbol, acá abajo, es 15. Y coincide con lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Que el árbol que nosotros construimos tiene ancho 15. Así que